Monoteísta. El término proviene de dos palabras griegas, monos que significa uno y teos que significa Dios. Se experimenta en Egipto en la dinastía del siglo XVIII del faraón Akenatón con el judaísmo. Nace la primera religión monoteísta, creencia que existe en un solo Dios. Dios, ser o poder sobrenatural, objeto de culto en algunas religiones mundiales, por ejemplo, para el cristianismo, judaísmo e islam existe un solo Dios. Jesús, figura central de la fe cristiana. Cristo quedó unido con el nombre Jesús en círculos cristianos por la convicción de que era el Mesías judío. Jesús de Nazaret es descrito como el hijo de María y José y se le atribuye una concepción milagrosa por obra del Espíritu Santo en los evangelios de Mateo y Lucas. Jesús de Nazaret nace al parecer en Belén antes de la muerte de Herodes. La fecha de su muerte es insegura, pero normalmente es considerada que fue en el 30. La salvación es la liberación de la humanidad del pecado o mal por medio religioso. La salvación acontece por medio de intervención de Dios para sanar a la humanidad deshecha y pecadora y proporcionarle la vida eterna. María, Madre de Jesucristo, que se ha convertido en objeto de devoción por derecho propio, especialmente en las doctrinas y su culto católico. Ha sido el dogma de la Inmaculada Concepción que se proclamó en 1854. En el cristianismo católico y ortodoxo ocupa un lugar especial como mediadora entre la humanidad y Dios. Inmaculada Concepción. Creencia en la Virgen María. Tras su concepción fue liberada de todo pecado tras una tradición de muchos siglos que se proclamó como dogma de la Iglesia Católica. Cruz representa un símbolo religioso para el cristianismo y para grupos precristianos. Para los cristianos es muy importante ya que representa la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Con la conversión de Constantino acabó la persecución y la cruz y se hizo inmensamente popular. Crucifixión. Castigo capital en el mundo romano en el que se clavaba o ataba a una persona a una cruz de madera de las muñecas y pies y era dejado hasta morir. Este método se aplicaba solo a esclavos y personas de baja condición social. Poncio Pilato, romano nombrado por el emperador hacia el año 26, teniendo a su cargo el Estado y las fuerzas militares, subordinado a Siria. Se hizo famoso por su orden de ejecutar a Jesús de Nazaret por investigación de las autoridades judías. La creencia en el inminente regreso de Cristo es particularmente relevante en las cartas de Pablo. La prolongada demora del acontecimiento condujo finalmente a cierta reformulación de la creencia, aunque algunos movimientos cristianos siguen esperando la segunda venida de Cristo. Espíritu Santo, término utilizado para señalar la presencia o poder de Dios. Existen diferencias doctrinales con respecto al Espíritu. Los occidentales afirman que el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo, y el cristianismo oriental acepta la procesión del Padre solamente. En el Nuevo Testamento, el Espíritu es descrito descendiendo sobre Jesús como una palma en su bautismo y glorificándolo después de su muerte. En la Iglesia cristiana puede referirse a la totalidad de creyentes en Jesucristo desde la resurrección. El Nuevo Testamento describe la Iglesia con varias imágenes, incluyendo pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. El credo niceno confiesa la creencia en una Iglesia que es una indivisa basada en la enseñanza de los apóstoles. El bautismo es una ceremonia en la cual se inicia en la iglesia por medio del agua, donde significa transformación. Se originó en la tradición judía y se compartió gracias a Juan el Bautista, que fue el que bautizó a Jesús, sumergiéndolo completamente en el agua. Para poder participar debía incluir la confesión de fe para borrar el pecado original. Pecado es considerado como avaricia, odio, crueldad, mentira y especialmente sensualidad, ya que son algunas consecuencias del alejamiento de Dios y sus mandamientos. Más allá, idea de que la parte humana obtiene una liberación después de la muerte física. Doctrina cristiana. Afirma que Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina surgió en la iglesia primitiva, con judíos que afirmaban la divinidad de Cristo y la presencia de Dios en la iglesia a través del Espíritu Santo. La función y la relación entre ellos es un tema de controversia por la división de las iglesias del Oriente y del Occidente.
Herejía, falsa doctrina o la negación de una que puede ser el cristianismo u otra. Adopcionismo, creencia la cual dice que Jesús era un ser humano libre de pecado, adoptado por Dios como hijo. Se cree que tuvo lugar en el momento en el que fue bautizado por Juan en el río Jordán. Docetismo, era una creencia que el cuerpo natural de Jesucristo era ilusorio, lo cual reafirmaba su divinidad y negaba el sufrimiento. Donatista, los cuales reciben el nombre de donatos, rivales del obispo de Cartago, participantes en un movimiento que apoyaba la repetición del bautismo y además no apoyaban los sacramentos celebrados por sacerdotes.